¿Cómo surge la segunda revolución industrial? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y por qué provoca un montón de propuestas, algunas que acaban cambiando el mundo, la sociedad y cómo se dividen los países en la Tierra, por culpa de las duras condiciones laborales que tienen los obreros y las obreras industriales durante esta llamada segunda revolución industrial? Vamos a ver en qué consiste esta última parte del tema. Comenzamos. Aquí tenemos nuestra portada y, como hemos comentado, en esta última parte del tema 3 vamos a ver la segunda revolución industrial y el movimiento obrero. La segunda revolución industrial marcamos que comienza en 1870. Los factores que van a explicar por qué aparece, las causas si lo preferís, son que aparecen unas nuevas fuentes de energía, nuevas industrias. Hablamos de nuevas con respecto a lo que fue la primera revolución industrial, que ya hemos visto. Nuevas formas de comunicación, nuevos transportes y nuevas fórmulas de producción. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas y entenderemos qué es esto de la segunda revolución industrial. Cuando hablamos de nuevas fuentes de energía, desde este año aparecen la electricidad y el petróleo como fuentes de energía que no se estaban utilizando durante la primera revolución industrial. La electricidad se desarrolla y se extiende gracias a investigaciones de científicos como Graham, que inventa la dinamo, Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, ¿no? Que acaban inventando pues, cada uno una forma distinta de canalizar la electricidad. Se va a aplicar a maquinaria industrial, al tren eléctrico y al alumbrado público, por ejemplo, mientras que el petróleo se empiezan a excavar los primeros pozos petrolíferos en Estados Unidos en 1859. Luego veremos que este crudo, este aceite crudo, procedente del, procedente de restos vegetales, minerales o incluso de los antiguos dinosaurios que en el subsuelo se convirtieron en este líquido de gran poder energético, van a descubrir yacimientos por todo el planeta, pero los primeros que empiezan a explotarlo y a extraerlo es en Estados Unidos en 1859 en regiones como Texas, por ejemplo. Va a ser muy importante el petróleo cuando se invente el motor de explosión, que va a ser el que tengan en los primeros coches. Bueno, los primeros coches iban con máquinas de vapor y funcionaban con vapor, pero tenían pues, problemas de lentitud y de cómo los alimentas, porque para generar vapor tenías que quemar madera o quemar carbón, pero cuando se inventa el motor de explosión que funciona con petróleo, pues se va a extender el uso del petróleo por todo el mundo. Luego tenemos nuevas industrias, como por ejemplo la industria metalúrgica, la del hierro y del acero. Ya hemos dicho que en la primera revolución industrial se descubre una aleación de carbono y el hierro, que la llaman acero, que es mucho más resistente. Hay incluso una variedad de acero inoxidable, pero es muy costoso de fabricar. Tienes que generar muchísima energía en un alto horno, muchísimo calor para derretir todos esos materiales. Pero nuevamente, como en todas las revoluciones industriales, un nuevo invento cambia el panorama. El invento esta vez es este de aquí, que tenéis en la foto, que es el convertidor Bessemer. El convertidor Bessemer es un aparato en el que se puede producir acero, se puede ahí fundir el hierro y el carbono a muy bajo coste. Y así se produce acero barato. Eso hace que se extienda más y es más barato. Además, se ponen encima de la mesa nuevas aleaciones, nuevas fusiones. Recordad que una aleación es la fusión entre dos metales distintos para obtener uno nuevo. Por ejemplo, el aluminio, por ejemplo, el acero inoxidable, etcétera, etcétera. La industria química también se desarrolla, lo cual genera nuevos tintes para la industria textil, que ya sabéis que era la que tiraba del carro de la primera revolución industrial. Los productos farmacéuticos también hay un boom y también tenemos nuevos. Y claro, si empezamos a usar la electricidad, la generación de electricidad va a constituir una industria por sí misma. La industria eléctrica también se va a desarrollar. Hemos hablado también de que va a haber nuevas comunicaciones, nuevas formas de comunicación. Se inventa el teléfono en 1860 y la primera central telefónica a la cual corresponde esta foto se desarrolla en 1878 en Estados Unidos, en Connecticut. Como veis, hacía falta que varias personas conectaran un teléfono con otro de manera manual. Estas centrales telefónicas recibían la llamada, estas centralitas recibían la llamada, quiero hablar con tal número, y entonces te enchufaban físicamente el cable de tu teléfono al cable del teléfono con el que querías hablar. Luego esto se automatizó, aparecieron las centralitas automáticas que son más o menos las que tenemos hoy en día. Pero al principio era un trabajo pues, muy manual que requería una mano de obra que luego hablaremos de que va a ser sobre todo femenina. También se inventa el radiotelégrafo, lo que entendemos por un telégrafo hoy en día, que transmite por código Morse un mensaje. Se inventa en 1887
y esto va a provocar pues que se desarrolle la prensa internacional o la prensa con noticias internacionales. Si tienes un periodista en Estados Unidos o en Alemania donde hay una guerra y puede coger un telégrafo y transmitir a tu periódico de Madrid o a tu periódico de Londres la noticia de lo que está pasando en ese otro país, pues puedes comunicarlo a tus lectores de Londres o de Madrid de manera casi inmediata al día siguiente, ¿no? Así que la prensa internacional se va a desarrollar y también la bolsa. Puedes comprar y vender acciones desde países muy distantes. No tienes que estar físicamente presente en la bolsa de Nueva York para comprar acciones de empresas que venden en la bolsa de Nueva York. Gracias al telégrafo puedes dar órdenes de compra o de venta a distancia. Y eso pues, va a generar un boom de la bolsa también, un nuevo crecimiento de la bolsa. Más cuando se invente el cable submarino, el telégrafo que mediante cables que atraviesan todo el océano Atlántico o diversos océanos van a poder comunicar por telégrafo continentes que antes solamente podían comunicarse por carta enviada por barco, ¿no? Luego tenemos la radiodifusión, lo que entendemos por radio hoy en día, o sea, una emisora emitiendo en su radio de acción, en donde llegue a cualquier persona que tenga un receptor para captar las ondas de radio de la voz que están transmitiendo, pues noticias, programas, comunicaciones, lo que sea. Es la empresa Westinghouse en Estados Unidos la primera en fabricar receptores de bajo coste, es decir, aparatos de radio que la gente podía usar para oír lo que estaban lanzando desde una emisora, pues noticias, comunicados o programas de entretenimiento. Pero hasta que no hay un aparato de bajo coste que la gente pueda comprar, que muchísima gente pueda comprar o se pueda permitir, no se desarrolla la radio como la conocemos. Pero cuando se desarrolla se convierte en un medio de comunicación de masas. Entre los nuevos transportes tenemos sobre todo que destacar el automóvil. Esta foto que veis aquí es el de un Ford T, el primer modelo súper popular de coches porque era muy barato. Es verdad que en 1876 se inventa el motor de explosión, el que funciona con petróleo, como hemos dicho, lo inventa Otto. Y en 1888 el neumático que lo inventa Dunlop, que os sonará porque hoy en día sigue siendo una marca de neumáticos, Dunlop. En 1885 se inventa el primer coche con motor de explosión, que lo inventa Carl Benz. Sí, la empresa Mercedes-Benz viene de sus fundadores. Y también la empresa Ford, os sonará porque sigue siendo una marca de coches hoy en día, que lleva el nombre de su fundador, Henry Ford. En 1903 inventa el modelo Ford T, ¿vale? Este de aquí, que se hace muy popular, es muy sencillo de manejar, es muy barato para lo que eran los coches de la época y populariza el uso del coche. Ahora volveremos con Henry Ford, que su forma de trabajar también es importante. También estamos asistiendo a los principios de la aviación, da sus primeros pasos. Adair, los hermanos Wright, pues van a poner las bases de lo que acabará siendo unos años después, pues un medio de comunicación para el viaje a larga distancia y rápido muy importante. Pero en esta época todavía está dando sus primeros pasos. Vamos ya con los nuevos sistemas de producción, ¿vale? Porque aparte de las nuevas industrias, las nuevas formas de comunicación, las nuevas fuentes de energía, tenemos nuevas formas de organizar el trabajo. Vamos a hablar del Taylorismo, que lleva ese nombre por Taylor, que fue la persona que lo anunció. Los objetivos del Taylorismo son reducir los costes de producción y aumentar los beneficios empresariales. Lo que propone Taylor es dividir el trabajo en pequeñas tareas, que además las cronometra. No se puede tardar más de tanto en apretar este tornillo, ni más de tanto en ponerle esta pata a la mesa. ¿De acuerdo? O sea, vamos a dividir el trabajo en pequeñas tareas que cada una va a tener un tiempo límite para ser ejecutada. ¿Vale? Se va a intentar reducir el tiempo que se pierde, según Taylor, en movimientos que no generan trabajo. ¿Vale? Por eso, si veis aquí en esta foto de una película de Charles Chaplin, siempre está apretando el de ese operario el mismo tornillo, igual que este operario siempre está golpeando el mismo remache. ¿Vale? Y de forma que el movimiento que hace lo hace una persona, pero es casi mecánico y no pierde tiempo haciendo otro tipo de movimiento. El Fordismo viene por Henry Ford, que lo acabamos de ver como inventor del primer coche ultra popular, ¿no? Henry Ford coge los principios del Taylorismo, pero además inventa la cadena de montaje, en la cual, como veis también en la foto, una cinta mecánica o unos raíles u otro sistema va a conducir el producto de un trabajador a otro. Yo soy el encargado de poner las puertas, me viene el chasis del coche y le pongo la puerta. Yo soy el encargado de instalar el volante, pues ese chasis con la puerta instalada sigue corriendo en la línea y le pongo el volante. Y corre, y corre, y corre. Eso es la cadena de montaje, ¿no? Cuando el producto es conducido automáticamente de un trabajador a otro que tiene el trabajador una tarea especializada y además que tiene un tiempo límite para hacerla, ¿vale? Es el Taylorismo al que le añades la cadena de montaje.
como digo, cada trabajador se especializa en una tarea, es una aplicación del Taylorismo en realidad. El Henry Ford además tiene una política de pagar los salarios de manera que sus trabajadores y trabajadoras pudieran pagar el producto que están fabricando. Él dice que no puede construir un mercado para su coche, para el Forte, si no todo el mundo pudiese pagarlo, ¿no? Que cuanto más amplio sea su mercado, mejor. Entonces tiene esta política de pagar unos sueldos acorde al coste del producto para que lo puedan comprar. De alguna forma piensa también que según la ley de la oferta y la demanda, si él eleva los salarios, también se elevarán los salarios de los demás. Esto puede parecer una buena idea. También os digo que el político favorito de Henry Ford era Hitler. En lo que la organización personal, la organización de trabajo, le debemos mucho a Henry Ford. Él tenía unas visiones políticas antisemitas en contra de los judíos, incluso escribió varios libros en contra de los judíos. Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y todos los problemas que hay por el ascenso de los fascismos, Henry Ford podía haber sido un factor de ascenso de los fascismos en Estados Unidos. Hay una serie en HBO que trata esta cuestión que se llama La Conjura contra América, si os interesa. Pero el caso es que cuando el Taylorismo y el Fordismo se unen, se une lo de las tareas especializadas y cronometradas con la cadena de montaje, podemos decir que tiene lugar la era del maquinismo. Os recomiendo, en esta película de la época, Charles Chaplin, el gran actor humorístico, reflexiona y a la vez se ríe un poco de todos los cambios sociales en el trabajo que está provocando esta forma de organización. Esta película se llama Tiempos Modernos, es famosa por diversas escenas en las que Chaplin, después de trabajar, pues se queda con el movimiento mecánico este que lleva haciendo todo el día, ¿no? Y no puede parar. Aquí tenemos un ejemplo de cadena de montaje precisamente de una fábrica de Ford, ¿vale? Como os he explicado, pues aquí vemos cómo el producto va pasando por esta línea de montaje, en donde le esperan cada parte del coche, pues le esperan unos operarios que se encargan cada uno después de instalar algo del motor, de instalar bujías, de lo que sea, de remachar no sé qué, y entonces se lo pasas al siguiente, se lo pasa al siguiente. Aquí los del final ya vemos que están instalando el chasis como parte final, ¿no? La carrocería, etcétera, etcétera. Fíjate que aquí le han instalado el volante, etcétera. Bueno, como veis, esto es una línea de montaje en la que están montando rápidamente, más rápidamente de lo harían de otra forma, el coche Forte. Vamos a hablar un poquito ya de la sociedad industrial. Dijimos cómo está organizada la sociedad en esta segunda revolución industrial. Recordar que en el antiguo régimen hablábamos de estamentos, que estaban definidos por nacimiento. Tú eras noble porque habías nacido noble y te morirás noble. Así pues, los estamentos del antiguo régimen eran cerrados, no había movimiento entre ellos. Mientras que en la sociedad industrial vamos a hablar ya no de estamentos, sino de clases. Clases sociales que están definidas por la riqueza. Por definición están abiertas a movimientos. Las personas se pueden mover de una clase social a otra. Recordar que la burguesía se enriquecía gracias al comercio, gracias a su trabajo, durante el antiguo régimen, pero no podían cambiar de clase social. Aquí, si te enriqueces o te empobreces, sí que puedes moverte en la escala social. Las clases altas van a estar compuestas por la aristocracia, pues lo que queda de los nobles ricos, y la alta burguesía, los burgueses y burguesas que se han enriquecido mucho con su trabajo. Van a controlar la vida política y cultural. Ahora tenemos parlamentos que la gente vota, pero la mayoría de representantes del pueblo pues van a ser puestos de gente de la burguesía, ¿no? Van a estar controlados por la burguesía. Así que ellos van a tener influencia en cómo se hacen las leyes y las hacen de acuerdo a sus intereses. Van a tener las clases altas un estilo de vida ostentoso imitando de alguna forma a los nobles del antiguo régimen, ¿no? Pues la ropa, las fiestas que dan, los lujos que muestran ante la sociedad, ¿no? Están en una clase social alta y la mayoría piensa que debe mostrarlo. La clase media va a estar compuesta por la llamada pequeña burguesía, ¿no? Pues los burgueses que no se han enriquecido tanto como los de la alta burguesía. Y las clases populares, las clases bajas, en ocasiones van a vivir por debajo del nivel de subsistencia. Ya hemos dicho que en la sociedad industrial, sobre todo estamos hablando de la inmensa mano de obra de la industria, la clase obrera, sobre todo los que tuvieron que pasarse de vivir en el campo a vivir en la ciudad porque el trabajo en el campo se estaba agotando. Vamos a hablar un poquito del papel de la mujer en la sociedad industrial. Cuando empieza la segunda revolución industrial y la primera, la mujer no tiene los derechos políticos que van conquistando los varones. Hemos montado un montón de revoluciones en el 20, en el 38, en el 48 para tener, por ejemplo, sufragio universal, ¿vale? En algunos países hay censitario y en otros sufragio universal, pero en tanto en los que hay censitario como en los que hay sufragio universal es masculino. Las mujeres todavía no pueden votar, ¿no? Va a haber un movimiento que se va a llamar sufragista, ¿vale? Cuando hablamos de movimiento sufragista quiere decir mujeres y hombres que están pidiendo que el voto para la mujer sea legal,
¿vale? Eso es lo que quiere decir un movimiento sufragista, ¿no? No movimiento por el sufragio universal, no, es un movimiento para que puedan votar las mujeres. Eso cuando hablamos de sufragismo, de movimiento sufragista. Constituye la llamada primera ola del feminismo. Luego vendrá en el siglo XX la segunda, al principio del siglo XXI la tercera. Pero el movimiento feminista que busca la igualdad entre hombres y mujeres tiene aquí su primera ola. En la Revolución Francesa ya vimos a Olympe de Gouges, que hace la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y ahora se produce un primer encuentro en el año 48 en la localidad del estado de Nueva York de Seneca Falls. En Seneca Falls tiene lugar la Convención de Mujeres, que empiezan a generar documentos y empiezan a emitir documentación y a organizar movimientos exigiendo que las mujeres puedan votar. Van a provocar peticiones y también protestas en Estados Unidos, en Inglaterra y después por todo el mundo occidental. Las mujeres de clase media alta se dedicaban a las tareas domésticas, prácticamente no salían de casa, mientras que las mujeres de clase baja sí se veían obligadas a trabajar, porque como ya hemos dicho que los salarios eran tan bajos, con un solo sueldo en casa no se mantenía una familia, que además la alta tasa de natalidad de la época hacía que tuviera 5, 6, 7, 8 hijos, ¿no? Así que para aportar un salario más, que tampoco les sacaban de pobre en muchas ocasiones, pues las mujeres trabajaban. Sí que hay que señalar que se crean con los nuevos puestos de trabajo de mayoría femenina. Secretarías, mecanógrafas, telefonistas, maestras. La mayoría de personas que trabajan en las centrales telefónicas, por ejemplo, son mujeres. La mayoría de secretarias son mujeres. La mayoría de mecanógrafas que pasan escritos a máquina. Esto hace que se generen nuevas oportunidades para las mujeres que tenían un sueldo, que esos trabajos eran un poquito especializados y sí que tenían más sueldo que los de la industria textil y de los de la industria en general, y mujeres que tienen un sueldo superior incluso a veces a los hombres de su casa, o sin tener hombre en su casa, siendo mujeres solteras, teniendo unos ingresos, pues podían acceder a una independencia que antes no tenían dentro de los límites que te pone la sociedad en esta época, ¿no? Pues esos mejores sueldos dan nuevas oportunidades. Si queréis ver una serie en la que se ve muy bien los cambios sociales de esta época, Downton Abbey, que es de hace pocos años, se ve la vida de unos nobles de la campiña inglesa que viven en el campo con sus servidumbres y se ven claramente no solamente las diferencias de clase de la época, sino los cambios que estaban sufriendo a principios del siglo XX. O sea, ahí se ve, por ejemplo, como muchos nobles solo tienen de noble el nombre y no tienen dinero, ya empiezan a tener una decadencia que no pueden ni mantener la casa familiar, ¿no? Si no mantienen la casa familiar significa que toda esta gente de aquí abajo, toda la servidumbre, son un montón de gente que se queda sin empleo, ¿no? Plantea bastantes cuestiones de una forma bastante amena la serie esta de Downton Abbey. Hemos mencionado el problema del trabajo infantil en la revolución industrial. Eso de que no se me puede, los sueldos que se meten en casa son tan bajos en el trabajo industrial, excepto si trabajas para Henry Ford o gente así de iluminada, y esto obliga a los niños a trabajar. Una de las reivindicaciones del movimiento obrero precisamente va a ser acabar con todo esto. Vamos a hablar ya de este movimiento obrero. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué aparece un movimiento organizado de personas del sector industrial? La causa es las duras condiciones de la clase obrera. Si tuvieran un sueldo digno, no estaríamos hablando de un movimiento obrero seguramente. Pero estaban tan mal y tan fastidiados, con sueldos de miseria que no te sacaban de pobre, y trabajando de 12, 14, 16 horas al día, que la gente empieza a organizarse para mejorar su situación. El movimiento obrero, estamos hablando de organizaciones obreras, de personas de clase obrera, para presionar a los dueños de las fábricas y a los gobiernos con el objetivo de mejorar su situación. Va a aparecer por primera vez oh qué sorpresa, en Gran Bretaña. Ya hemos dicho que es el sitio donde aparece la industrialización tal y como la conocemos, la primera revolución industrial. También es donde empieza a aparecer la segunda revolución industrial. Se empieza a usar electricidad, petróleo, las nuevas formas de organización, las nuevas industrias, todo lo que hemos mencionado en este PowerPoint, ¿vale? Ahí aparece, así que es normal que el movimiento obrero también aparezca por primera vez en Inglaterra. Los primeros movimientos obreros. Hemos mencionado en otras partes el ludismo. Ya sabéis que algunos trabajadores de la industria textil culpaban de haber perdido su empleo a la introducción de máquinas. Eran antimaquinistas, ¿no? La máquina de vapor, aplicada a los telares mecánicos, hizo que se pudiera hilar más rápido que de forma manual. Entonces, algunas personas que habían perdido su trabajo en la industria textil culpaban a las máquinas por ello. Y como movimiento de protesta organizado, las destruían, ¿no? Para protestar, ¿no? Estaban inspirados por una figura legendaria, un tal Ned Ludd, que habría hecho algo parecido en el pasado.
Y el caso es que se ha quedado como sinónimo de persona contraria a la tecnología. Hoy en día, si llamas a alguien tú, ludita, no estás diciéndole que le da por romper maquinaria de la industria textil en el siglo XIX. Ludita hoy en día significa persona contraria a la aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Otro de los primeros movimientos obreros es el cartismo, que es además el primer movimiento organizado de personas trabajadoras que tenían demandas políticas. Van a exigir los derechos laborales diversos, sueldo digno, jornada laboral digna y el sufragio universal. Se llaman cartistas porque sus reivindicaciones las presentan al Parlamento de Gran Bretaña en la llamada Carta del Pueblo, People's Charter, que la presentan por primera vez en 1838, el Parlamento la rechaza. La vuelven a presentar en 1840, el Parlamento la rechaza. En 1848, ¿qué estaba pasando en Europa? ¿Os acordáis? Estaban pasando las revoluciones liberales que van a traer constituciones con sufragio universal a muchísimos países. En ese contexto revolucionario, en Inglaterra, el Parlamento acepta, por fin, después de 3 intentos, la Carta del Pueblo que reivindicaba el movimiento cartista. Y, por ejemplo, se consiguen algunos avances, como por ejemplo, solamente un ejemplo, la jornada laboral de 10 horas. Tened en cuenta que hoy la jornada laboral no puede pasar de 8 horas, que es otro logro del movimiento obrero. En un contexto en el que estaban trabajando 16 horas o 14 horas, pues no está mal, es un primer avance. El movimiento cartista va a estar apoyado por millones de personas, dado que tiene unas reivindicaciones que pueden ser apoyadas por una mayoría social. Incluso aunque no seas de clase obrera, te puede parecer muy justo el tema de que no se trabaje más de 10 horas o el tema de que todo el mundo pueda votar. También en el contexto de los primeros movimientos obreros hay que mencionar a los primeros sindicatos, trade unions, ahí en Gran Bretaña. En 1824 el Parlamento recupera el derecho de asociación. Ojo, recupera, porque lo había prohibido. A finales del siglo XVIII, una ley del Parlamento impedía que las personas trabajadoras se asociaran. En 1824 una ley revierte esa prohibición y ya se pueden establecer asociaciones de gente que trabaja en lo mismo para pedir mejoras colectivas, mejoras comunes de todas las personas que trabajan en un sector, ¿vale? ¿Cuál es la definición de sindicato entonces? Asociaciones de personas trabajadoras que piden mejores salarios, jornadas más cortas, van a poner encima de la mesa la reivindicación de las 8 horas y acabarán consiguiéndola, y el fin del trabajo infantil. O sea, que el sueldo que gane, y todo está un poco relacionado, ¿no? Si las personas trabajadoras tienen un salario digno, sus hijos e hijas no van a tener que trabajar para que la familia no se muera de hambre. En 1834, 10 años solamente después de que se legalicen en Inglaterra, todos los sindicatos se van a coordinar en una gran organización que se llama el Great Trade Union, ¿no? El Gran Sindicato, si lo queréis ver así. Pues un encuentro de todos los trabajadores y trabajadoras de cada uno de los sectores, los trabajadores del textil, los trabajadores del acero, los trabajadores de la siderurgia, los de la electricidad, cada uno tiene su sindicato, y cuando se juntan representantes de todos esos sindicatos hablamos del Great Trade Union, del Gran Sindicato. Pero quizá el movimiento obrero más importante es el socialismo, que lo vamos a definir como un movimientos varios, porque van a tener varias tendencias, que buscan todos ellos cambiar el sistema capitalista por otro que consideren más justo. Y ahora veremos quién empieza a definir eso de sistema capitalista, ¿no? en el que estamos en las revoluciones industriales. El socialismo va a tener varias tendencias, ramas, como lo queramos llamar. El socialismo llamado utópico, el socialismo científico, también conocido por su autor más importante, Marx, o sea, marxismo, y el anarquismo, ¿vale? El socialismo utópico, el socialismo científico, también llamado marxismo, y el anarquismo. Los tres son socialistas. Son 3 tendencias distintas del socialismo. Vamos a ver cada una de ellas. El socialismo utópico se basa en la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza. Esto viene también de los tiempos de la Ilustración. Sin ir más lejos, nuestro amigo Rousseau, que ya lo conocemos, escribió un libro que se llamaba Emilio, ¿vale? Rousseau en Emilio se encarga de hacer un experimento, ¿vale? ¿Qué pasaría si cogemos a una persona, la educamos aislada de la sociedad? Porque nuestra teoría es que es la sociedad la que hace mal a las personas no son malas por naturaleza, y a este Emilio es un niño que crían gente ilustrada, en un cuento ficticio, no es que ocurra de verdad. Pero ¿qué pasaría si a un niño lo cría gente ilustrada en los principios de la ilustración, de la bondad, de intentar hacer el bien a los demás, aislado de la sociedad? Si ese niño sería al final la buena persona que piensan los ilustrados que serían.
Es un cuento, es un experimento para recalcar que ellos sí que creen en la bondad natural del ser humano. Y de esas aguas vienen los lodos del socialismo utópico, ¿no? Vienen de su origen. La creencia en la buena voluntad y en la bondad natural del ser humano. Algunos ejemplos de pensadores que proponen e incluso llegan a poner en marcha experimentos sociales reales de socialismo utópico. Pues entre el final del siglo XVIII y principios del XIX, por ejemplo, sale Babeuf, que ya en la Revolución Francesa está proponiendo abolir la propiedad privada y colectivizar la tierra. Que las tierras no sean solo dueños de una persona o unas pocas personas, sino que sean de todos, que sean del Estado, que se colectivice y que se reparte entre los campesinos y que se reparte la producción de todo el mundo. Esto ya lo empieza a proponer Babeuf en la Revolución Francesa. El conde de Saint-Simon propone que el Estado redistribuya la riqueza para evitar desigualdades, ¿vale? Que toda la riqueza la tenga el Estado y la reparta a partes iguales entre la sociedad. Esto en un mundo en que hay nobles, que hay tercer estado que se muere de hambre, que hay burguesía que está enriqueciéndose con su trabajo, pues suena a utopía, ¿no? Esta palabra de utopía, que quiere decir algo que parece muy bonito, sería deseable, ¿no? Que sería perfecto casi, pero es muy difícil de que se realice en la vida, prácticamente en la vida real. Viene de antiguo, ¿no? Ya Tomás Moro en el siglo XVI propone una obra que se llama Utopía, en la que describe una isla que se llama Utopía, en la que es una sociedad perfecta. De ahí la palabra utópico, ¿vale? Pues Babeuf, Saint-Simon proponen estas ideas. Empieza a llevarlas a cabo gente como Fourier. Fourier propone estas comunidades que veis en la foto que se llaman falansterios. Son unas comunidades, son unos edificios que tienen tierras para cultivar, que tienen talleres industriales, en las que viven alrededor de 1000 personas que conviven juntas, comen juntas, se organizan en armonía para cultivar la tierra, para tener la producción agrícola, también su propia producción industrial en sus propios talleres, van rotando las tareas que hacen para la comunidad, ¿vale? Y viven juntas ahí, en esas comunidades que se llaman falansterios, que se llegan a construir y a poner en marcha varios de ellos. Y luego tenemos a Robert Owen, que era un fabricante textil, era el dueño de unas fábricas en Gran Bretaña. Robert Owen se va a convertir en una persona que, a pesar de ser el dueño de la fábrica, va a denunciar las duras condiciones de trabajo a las que se ve sometidas la mayoría de la clase obrera. Y va a hacer algo, va a poner en marcha algo para practicar con el ejemplo, ¿no? Para ver si con su ejemplo cunde y al mejorar las condiciones de vida de los obreros y obreras que trabajan en sus fábricas, consigue que todo el mundo lo haga. No solamente funda fábricas, sino que funda auténticos pueblos que giran en torno a la producción de una fábrica, pero que también incluyen viviendas dignas para los obreros, escuelas, tiendas propias, ¿vale? Médicos propios para los obreros. Está mucho mejor en las ciudades fábrica, en los pueblos fábrica, en las comunidades de Robert Owen, que no en los barrios de una fábrica convencional, donde se pagan unos salarios donde no les llega casi ni para el alquiler. Las fábricas están funcionando hasta entrado el siglo XX. Fábricas como New Lanark, que está en Escocia, aquí tenéis una foto porque sigue existiendo. La producción industrial de New Lanark, que en un momento dado se paró, fue superada por los tiempos, los edificios se conservaron, se restauraron, ahora es un sitio turístico, se puede visitar y se puede aprender de cómo Robert Owen proponía organizar la sociedad y la producción industrial al mismo tiempo, y además se puede visitar, sigue existiendo aquí en Escocia. Pero además de ese socialismo utópico, hemos hablado que existe un socialismo llamado científico, que se va a basar en la observación de la sociedad y en la aplicación de métodos científicos. La persona que lo va a enunciar es Karl Marx, un filósofo alemán exiliado en Inglaterra. Estaba exiliado, por cierto, porque participó en las revoluciones de 1830 y 1848 y va a tener que irse de su país porque le iban a hacer prisionero por haber participado en esas revoluciones. Así que se refugia en Londres, donde también conoce a Friedrich Engels, un compatriota suyo, con el cual van a escribir la principal obra del marxismo, el Manifiesto Comunista, en 1848. Después, Marx va a enunciar su teoría de cómo se organiza la sociedad en su tiempo y cómo debería organizarse, que se llama El Capital, ¿no? En 1867. Dos obras fundamentales para entender el pensamiento marxista. Y si entendemos, lo he dicho alguna vez en clase, el pensamiento marxista y el pensamiento liberal de Adam Smith y de la escuela liberal, prácticamente podemos entender cualquier ideología de hoy en día, no del siglo XIX, sino de hoy en día, porque casi todas vienen de estas dos, del marxismo y del liberalismo y de algunas cosas que hay entre medias, como puede ser la socialdemocracia. Lo iremos viendo. Bien, ¿cuáles son las principales ideas del marxismo, del socialismo marxista, del socialismo científico? La primera es la del materialismo histórico. Marx piensa que la sociedad se ha organizado a lo largo de la historia en modos de producción y estos definen la sociedad de su tiempo. Hemos pasado
del sistema esclavista en el mundo antiguo, en Grecia, en Roma, ¿vale? Al sistema feudal en la Edad Media, la sociedad que se organizaba en base a que había señores feudales que eran dueños de la tierra y campesinos que los cultivan. Pero hoy en día no estábamos en esas. Hoy en día me refiero a cuando Marx escribe El Capital, ¿vale? Hoy en día él define que estamos en el sistema capitalista, en donde hay unas personas dueñas de los medios de producción, dueñas de las fábricas, que tienen medios para comprarlas, para ponerlas, y otras que solamente que no poseen los medios de producción, solamente poseen su fuerza de trabajo, ¿no? Es lo que Marx llama el proletariado. Y esta forma de unos tienen los medios de producción, esta forma de organizarse de unas personas tienen los medios de producción y otras tienen que alquilar su fuerza de trabajo, ¿vale? Y unos aprovechan de otros, es lo que Marx define como capitalismo. Es el sistema de producción contemporáneo a Marx. Y si hemos pasado del esclavismo al feudalismo, al capitalismo a lo largo de la historia, Marx está proponiendo que el siguiente paso se llame socialismo. Y ahora veremos en qué consiste. Marx también define que hay una lucha de clases, una lucha política, entre clases opresoras y clases oprimidas, que la ha habido a lo largo de toda la historia de forma distinta. Esta lucha de clases adquiere una forma distinta según cómo sea el medio de producción de la época. Y en la sociedad capitalista de Marx, él define que en esas sociedades industriales la clase opresora sería la burguesía, que es la propietaria de los medios de producción, y la clase oprimida sería el proletariado, los obreros y obreras industriales, que por cierto comenzamos a llamarles proletariado desde que Marx los define, desde que Marx define la situación de estas personas. La única posesión que tiene el proletariado es su fuerza de trabajo y se ven obligados a venderla o alquilarla, si queréis, a la clase propietaria de los medios de producción, a cambio de un salario. Luego define a partir de ahí el concepto de plusvalía. Es la parte del beneficio obtenido por el trabajo de la persona obrera que el empresario retiene para sí, ¿vale? Un ejemplo. Fabricar este vaso, ¿vale? Digamos que el material, el cristal, vale 2, ¿vale? El sueldo que le paga al trabajador, el obrero, es 2 también. Tenemos el coste es 4, ¿vale? Y esto lo vende el propietario de los medios de producción, el que ha puesto la fábrica para fabricar el vaso, lo vende por 10, ¿vale? 2 de materiales, 2 de sueldo son 4. Y si lo vende por 10, la diferencia es 6. Esa parte es lo que llama el Marx plusvalía, ¿vale? Es una parte del beneficio obtenido por el trabajo de la persona obrera. Si la persona obrera no ha puesto su fuerza de trabajo, el vaso no existe, ¿vale? Solo le ha costado 2 y va a ganar 6, ¿vale? Eso es la plusvalía, la diferencia entre el precio del producto y el coste del trabajo necesario para hacerlo, ¿vale? Marx considera que esta plusvalía consolida la explotación de la clase obrera. El concepto de guerra de lucha de clases no parece que sea algo solamente de personas marxistas, sino que es una idea ampliamente aceptada por muchísima gente hoy en día. Hay negacionistas de la lucha de clases, dicen que eso se ha acabado, que es un concepto antiguo, y sin embargo luego te encuentras a gente como Warren Buffett, uno de las personas más ricas del mundo, que se hace millonario en la bolsa, invirtiendo en empresas, que suelta frases como esta, ¿no? Que sí que existe una guerra de clases hoy en día en el siglo XXI, pero es que mi clase, la de los ricos, la está ganando, ¿no? Es la que está haciendo esa guerra y la está ganando. Esto es una cosa que teoriza Marx, y Warren Buffett, que no es nada sospechoso de ser una persona marxista, está diciendo también. O sea que estas ideas de el modo de producción cambia a lo largo de la historia y eso define la sociedad, el materialismo histórico, esta idea de hay una lucha de clases, hay una clase opresora, una clase oprimida, son ideas que Marx define, que pone encima de la mesa, que observando su sociedad las pone por escrito, pero acaban siendo ampliamente aceptadas, ¿no?, por la sociedad. Otra idea que pone Marx encima de la mesa, que ¿cómo se construye ese nuevo paso para superar el capitalismo? Pues Marx dice que hace falta una revolución para hacer que los medios de producción no estén en manos de unas pocas personas, sino que sean de todo el mundo, se socialicen, ¿vale? Marx dice que se acabará la explotación si los medios de producción, las fábricas o lo necesario para fabricar productos o la tierra es de todos y de todas. Entonces, una vez los medios de producción, dice Marx, sean de todo el mundo, sean del Estado, sean de quien elegimos para gobernarnos, los controle el Estado, la sociedad capitalista se podrá desmontar y darle el poder a la clase obrera, que por cierto es la mayoritaria. Esa sociedad que él define como comunista, que viene de comunitario, ¿vale? La sociedad comunista que se establecería mediante una revolución, él tendría un primer paso que es el de dictadura del proletariado, ¿vale? Una fase temporal para desmantelar el capitalismo y establecer el comunismo, en el cual unos representantes del pueblo ejercerían el poder, digamos, absoluto,
con el único fin de desmontar el capitalismo para traer el comunismo, donde el Estado en esa fase tomaría el control de los medios de producción, serían de propiedad pública. En aquellos países donde ha habido experimentos de sociedades socialistas, donde se ha aplicado el marxismo para construir una sociedad más o menos con las ideas que estaba enunciando Marx ahora, han tenido un problema serio con superar la fase de dictadura del proletariado. Hay muchos que se han quedado en ella o que siguen en ella. En la antigua URSS, por ejemplo, que fue el país más grande y que más tiempo duró, una sociedad comunista, una sociedad socialista construida de acuerdo con los principios de Marx, por ejemplo, no podemos hablar de una etapa de. No podemos decir que se superara la dictadura del proletariado durante prácticamente su existencia. ¿Vale? En todo caso, con la constitución de la URSS de 1989, que sí que permitía cierta pluralidad de partidos políticos y la elección de un parlamento, podía hablarse de que se había superado la dictadura del proletariado, pero ni así. Lo que podemos afirmar es que, por ejemplo, a lo largo de toda la historia de la URSS, la dictadura del proletariado no se superó. ¿Vale? Se quedaron en esa fase. Esto simplificando mucho las cosas, ¿no? Pero lo podríamos decir. Después de esa fase de dictadura del proletariado desaparecerían las clases sociales. Si todos somos iguales, si los medios de producción son de todos y de todas, y tener los medios de producción o no tenerlos es lo que define para Marx la desigualdad de clases, pues insisto, si todos los medios de producción son de todos y de todas, las clases sociales desaparecerían y la propiedad privada no sería necesaria, ¿no? Viviríamos en una sociedad donde el Estado redistribuiría la riqueza y todos seríamos iguales. El quinto principio que enuncia Marx es la necesidad de participar en política. Por eso se van a desarrollar partidos socialistas a partir de 1875. Y aquí tenéis la foto de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español. Sí, resulta que el PSOE, el Partido Socialista que hoy en día sigue existiendo en España, tiene el nombre de Pablo Iglesias. Y no es casual que el líder de otro partido político importante en España ahora se llame Pablo Iglesias también, ¿no? Porque sus padres le pusieron ese nombre en homenaje a este señor, al fundador del PSOE. Vamos ya con otra rama del socialismo, que hemos dicho que es el anarquismo. Socialismo utópico, socialismo científico o marxismo, y la otra es el anarquismo. Tenemos pensadores como Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Bakunin quizá es el escritor, el autor anarquista más importante, más influyente, pero no es el primero. Proudhon quizá no se le consideraba un anarquista en su época porque no estaba definido el anarquismo, pero no cabe duda que Bakunin y Kropotkin, cuando escriben y enuncian el anarquismo, se basan en escritos de Proudhon, que era un contemporáneo de Marx, ¿vale? La obra más importante de Proudhon es El Principio Federativo, y en ella va a proponer, va a defender un federalismo político y económico, es decir, que la tierra y que los medios de producción estén en manos de una comunidad local de personas trabajadoras. Diferencia con Marx. Marx decía que la tierra y los medios de producción tenían que estar controlados por el Estado y el Estado distribuirlos adecuadamente desde una posición, digamos, centralista, ¿no? Desde ese Estado. Pero Proudhon piensa que quien tiene que gestionar la tierra y los medios de producción no es un Estado central grande, sino pequeñas comunidades locales, ¿vale? En cada pueblo, en cada región, ¿vale? O en cada conjunto de ciudades, hubiera una comunidad local que se encarga de distribuir todo esto. Tanto los medios de producción, las fábricas, los talleres, lo que sea, y las tierras, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia, no? Unos quieren que lo controle el Estado, otros pequeñas comunidades locales. Bakunin y Kropotkin van a recoger este pensamiento, aunque insisto que Bakunin sería el pensador anarquista más importante. Principios del anarquismo. Se oponen a toda forma de Estado, ¿vale? Ellos no quieren un Estado central porque dirían que se cambia la opresión de la clase burguesa por la opresión del Estado. Entonces, ellos piensan que las personas para ser libres se tienen que organizar en pequeñas comunidades, asociaciones voluntarias de individuos. Segundo, la creencia en el uso colectivo de la propiedad. Uso colectivo, ¿vale? Ellos piensan que el derecho de uso se tiene que enfrentar al derecho de posesión. Proudhon, una frase histórica de Proudhon es: toda propiedad es un robo, ¿vale? Si tú tienes una cosa, eso implica que yo no la tengo, ¿vale? Y por lo tanto ahí hay una diferencia. ¿Cómo se soluciona esto de, vale, pero la ropa la tengo que poder llevar yo y no podemos llevar los dos la misma ropa al mismo tiempo, ¿vale? Estas cosas de cómo se diferencia quién tiene derecho al uso, pues precisamente así, definiendo el derecho de uso, ¿vale? Las tierras de quién son, de la colectividad local. No son ni tuyas, ni mías, ni tal. Lo que pasa es que la gente que estamos en la colectividad local, que voluntariamente queremos ser parte de ella, tenemos el derecho a usarlas, pero no son nuestras. No es nuestra propiedad, pero tenemos el derecho a usarlas. Igual que yo tengo el derecho a usar esta ropa, según los anarquistas. ¿Vale? En esta propiedad colectiva,
de la tierra, de los medios de producción, los beneficios que de la tierra, el producto agrícola, la comida que puedes comer de lo que has cultivado o lo que sale de las fábricas, esos beneficios se repartirían equitativamente, por igual a cada persona. Tercer principio, una defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, de la cual carecen otros movimientos socialistas. Y cuarto, los anarquistas y las anarquistas rechazan toda forma de jerarquización, incluidos los partidos políticos. Es otra diferencia importante con el marxismo. El marxismo ya hemos dicho que dice que hay que participar en la vida política. En aquellos países donde hay elecciones, pues empiezan a configurar partidos socialistas para presentarse e intentar ganar las elecciones o intentar tener influencia en los parlamentos, es decir, en cómo se hacen las leyes, pero los anarquistas rechazan todo eso. Ni partidos, que son una forma de jerarquía, otra forma de opresión, ni participación en elecciones. Las personas anarquistas, en vez de impulsar la creación de partidos políticos, van a impulsar la creación de sindicatos. Ya para acabar vamos a hablar de las internacionales. ¿Qué son las internacionales? Son proyectos de asociaciones que agrupan a las organizaciones obreras de varios países. ¿Vale? Las organizaciones obreras de Alemania, las de Inglaterra, las de Escocia, las de España, todos se juntan en congresos en los que intentan coordinarse. ¿Vale? La primera internacional, que veis aquí una foto, esta foto de aquí arriba, es de los encuentros de la primera internacional con el señor Karl Marx, por cierto, aquí en la mesa presente. ¿Vale? Va a durar del año 1864 a 1876. En varios encuentros se va a formar la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, formada por Marx y otros líderes socialistas que están exiliados en Reino Unido. ¿Por qué fracasa la primera internacional? La AIT se disuelve por los desacuerdos entre socialistas y anarquistas, ¿vale? Entre las personas marxistas y las personas anarquistas. Los que piensan que se construye en la sociedad obrera comunista desde un Estado ocupado por la clase obrera mediante una revolución, y los que piensan que el Estado debe desaparecer porque es otra forma de opresión, ¿vale? Estas dos filosofías chocan y acaban desapareciendo. Estos desencuentros, por ejemplo, se ven en el episodio de la Comuna de París. En 1871, los obreros y obreras de París se levantan, hacen una revolución, toman el poder durante unos meses, ellos gobiernan la ciudad de París con una inspiración socialista. Este encuentro, este levantamiento muy violento, revolucionario, va a estar apoyado por los anarquistas, pero los socialistas van a decir que ese no es el camino, no van a apoyar a la Comuna de París. Y ahí se van a ver las diferencias, acaban siendo expulsados los anarquistas y ahí harán su propio camino, ¿no? Así que en 1866 desaparece la primera internacional. La Comuna de París, por cierto, es duramente reprimida, sus líderes son masacrados, etcétera, etcétera. Luego, entre el 76 y el 89, que es el periodo que hay entre la primera internacional y la segunda internacional, tenemos una época de crecimiento del sindicalismo. Se crean sindicatos socialistas, en España, por ejemplo, la UGT. Ya hemos dicho que se ha creado el Partido Socialista Obrero Español, se va a crear, pero también Pablo Iglesias va a crear un sindicato de inspiración socialista que se llama la Unión General de Trabajadores, y cuando digo socialista quiero decir marxista. Las personas anarquistas también van a crear sus propios sindicatos, que no van a ser marxistas, van a ser anarquistas. En España hay uno que va a ser muy importante, que es la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. También va a haber otros sindicatos controlados por la burguesía, organizaciones del trabajo, pero que la organiza la burguesía para tenerlos controlados estos movimientos, e incluso sindicatos católicos. Muy importante, una encíclica que lanza el Papa de esta época, que se llama Rerum Novarum, que en la que define la doctrina social de la Iglesia, ¿vale? Y no quiere que los trabajadores que se consideren católicos pues se salgan del catolicismo, y enuncia cuál debería ser la doctrina social de la Iglesia. Y esos crean sus propios sindicatos, que no son ni marxistas, ni anarquistas, ni controlados por la burguesía, son sindicatos católicos. En esta época, entre las dos internacionales, es cuando surgen los primeros partidos obreros, el Partido Socialdemócrata de Alemania, el Partido Laborista en el Reino Unido o el PSOE en España. Bien, a partir de 1889 ya se han creado esos partidos políticos socialistas, marxistas, y la Segunda Internacional la fundan los líderes de esos partidos para coordinar a sus organizaciones y a sus demandas, ¿vale? Sí que acuerdan que rechazar la participación en gobiernos burgueses. Se presentan las elecciones, pero no entran en unos gobiernos que la mayoría o que estén controlados por partidos que no sean marxistas, que ellos consideran burgueses. Hay un debate muy interesante en la Segunda Internacional sobre el colonialismo. En el siguiente tema vamos a estudiar el imperialismo y qué opinaban las personas socialistas sobre el colonialismo, sobre que Europa vaya a otros países a conquistarlos para sacar sus materias primas. Pues había una persona que estaba participando en el Partido Socialdemócrata alemán, aunque era ruso,
que estaba exiliado por revolucionario en Rusia, lo hubieran metido en la cárcel, se exilia a Alemania, allí participa en el Partido Socialdemócrata. Es un señor que se llama Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Lenin, por ejemplo, en los debates de la Segunda Internacional, dice que eso es una barbaridad que va a traer la explotación capitalista de Europa a los países de África y Asia. Otros socialistas, sin embargo, lo ven como una oportunidad de expandir la civilización a otros países que no la tienen, ¿no? También en la Segunda Internacional va a haber un debate para hacer un llamamiento a los obreros y obreras de Europa para que no participen en la Primera Guerra Mundial, la que empieza en 1914. Ellos dicen que los obreros de Alemania no tienen que combatir por los intereses de Alemania, los obreros de Francia no tienen que combatir por los intereses de Francia, todos son obreros, a todos les une la misma explotación, a todos les beneficiaría que el socialismo hiciera realidad la sociedad comunista. Esto es lo que están enunciando en la Segunda Internacional. Este llamamiento que se ve en este dibujo, donde se anuncia una de las reuniones de la Segunda Internacional con Inglaterra, que en este caso era el país anfitrión, está recibiendo a obreros, a personas vestidas con traje de trabajar en la fábrica de Francia, de Alemania, de Italia, de otros países, ¿no? Pero fracasa este llamamiento al internacionalismo, a que los obreros se consideren ante todo obreros antes que ciudadanos de sus nacionalidades, fracasa y realmente hay muchos y muchas obreras que participan como soldados en la Primera Guerra Mundial y mueren en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Ahora tenemos que contestar las preguntas de control para comprobar que hemos visto este vídeo. No olvidéis anotar las dudas que habéis tenido, las vamos a consultar en clase. Este vídeo hay que verlo tomando apuntes, este vídeo hay que verlo parándome a mí y retrocediendo las veces que haga falta, etc. Y ahora contestadme en aulas, por favor, en el plazo indicado, estas preguntas de control. ¿Cuál era el político europeo más admirado por Henry Ford? ¿En dónde hemos mencionado en este vídeo que estaba situada la comunidad de New Lanark? ¿A quién mencionamos como autor anarquista más importante? ¿Y cuándo se superó el periodo de dictadura del proletariado en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS? Muchísimas gracias, espero que os haya sido interesante. Insisto, anotad las dudas que os hayan surgido, las vamos a ver en clase y damos esta parte del tema por explicado. Muchas gracias.